Soy Jaime Alberto Londoño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y hoy continuamos con la segunda sesión del módulo de derivadas parciales. Introducimos y definimos los conceptos de límite y continuidad de funciones escalares en varias variables y además presentaremos algunos ejemplos. Empecemos con los límites de funciones, la definición del límite de función. Si f es una función definida en un dominio de Rn, decimos que el límite de la función es c, donde c es un vector de Srn, es L, si, y lo denotaremos como el límite cuando x tiende a c de f de x igual a L, o el límite cuando x1, x2, xn tiende a c1, c2, cn de f de x1, x2, xn igual a L. Hago un paréntesis para contarles un poquitico de esto. Si para nosotros es claro en qué conjunto estamos, es decir, que la función, por ejemplo, es una función de 3 variables, entonces no se hace necesario especificar x, y, z, sino que un x nos sirve para invocar cualquier vector de 3 variables, como en la primera notación. La primera notación es más corta, más fácil de leer si uno tiene claro que está en el contexto de un número de variables dadas. Si quiere enfatizar que necesitamos estar en un número de variables dadas, entonces usualmente la misma notación que vemos acá en la izquierda se puede escribir mejor de la forma derecha. El problema de esa notación es que es más larga, ocupa más espacio, hace las cosas más difíciles de leer. Bueno, entonces, pasando ese paréntesis, entonces decimos que el límite de una función f de x es igual a L si para toda trayectoria que pase por C, el valor de la función evaluado a lo largo de la trayectoria, el límite de eso es el L cuando nos vamos acercando a C. Eso, o matemáticamente, pues se puede escribir como tenemos una función que está definida en un intervalo de los reales en Rn, típicamente esa es la forma de modelar trayectorias, y la interpretación de esto es que cada uno de los números reales se asocia a un tiempo y estamos pensando en una partícula que se está moviendo en el espacio o en el plano o donde esté definida la función. Entonces nos estamos moviendo a lo largo del dominio de la función y nos vamos acercando a ese C. Lo que hacemos es evaluar la función en cada punto y ver hacia dónde se va acercando el valor de la función. Y evaluamos el límite de ese valor. Por supuesto, la ventaja de hacer la definición así es que cuando miramos la trayectoria pues se vuelve sencillamente una función de un intervalo en Rn y por lo tanto cuando la componemos con f, eso nos da una función normal, una función de los reales en los reales y podemos recurrir a la definición de límite tradicional. Entonces lo que haríamos sería evaluar el límite cuando t tiende a 0. El t tiende a 0 se podría modificar, pero digamos es la forma más fácil de hacerlo. Esto representaría la trayectoria de una partícula que en el momento 0 pasa por el punto C. Entonces evaluamos el valor de la función y miramos el límite del valor de la función evaluada en cada punto de la trayectoria. Y ese límite debería ser igual a L. Lo importante de esta definición es que requiere que el límite exista, sea el mismo, independiente de cuál sea la trayectoria por la que nos acercamos al punto C. La definición es equivalente a la generalización que se tiene de continuidad de epsilon delta que nosotros conocemos de cálculo en una variable. En varias variables, pues la definición de continuidad es esencialmente idéntica adoptando los cambios notacionales adecuados. Por ejemplo, pues la definición sería
que para todo epsilon mayor que 0 existe un número que típicamente depende de ese epsilon, existe un delta mayor que 0, tal que si escogemos los vectores suficientemente cercanos al punto C, eso como se dice que la distancia de x menos c sea menor que delta, implica que el valor de la función menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Eso en una variable ya sabemos qué quiere decir. Quiere decir que si queremos una variación pequeña alrededor de L, tenemos que garantizar una bola pequeña alrededor de C para que todos los valores caigan en la franja L menos epsilon, L más epsilon. Esa es la definición formal y la única diferencia con la definición de continuidad en una variable, epsilon delta, es que tenemos que cambiar un poquito la notación acá y la definición. En una variable esto era el valor absoluto de x menos c cuando uno medía la distancia de un punto x a un punto c, era sencillamente el valor absoluto. En varias variables esa distancia está dada por la norma del vector x menos c, que en general la norma de un vector dado es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los componentes. Veamos algunos ejemplos de evaluación de límites. Por ejemplo, el primer teorema nos da herramientas para estas evaluaciones. Si tenemos un polinomio en n variables, el límite del polinomio cuando todas las variables se acercan a un punto dado es sencillamente el valor del polinomio en el punto. Entonces, evaluar límites de polinomios es extremadamente sencillo, es evaluar el polinomio en el punto en donde se está evaluando el límite. Un ejemplo sería este, el límite cuando x, y, z tiende a 1, 2, 3 de este polinomio. Este es un polinomio en tres variables, en x, y y z, y para evaluar el límite de ese polinomio, lo único que tendríamos que hacer es coger el polinomio y evaluarlo en el punto 1, 2, 3. Si hacemos eso, reemplazamos x por 1, y por 2, y z por 3 y nos da, después de la sustitución, 35. Por supuesto, para evaluar límites, utilizar la definición de forma directa de límite para evaluar límites sería extremadamente complicado. Como en una variable necesitamos teoremas que nos faciliten cómo evaluar esos límites. Hay, con los cambios de las notaciones apropiadas, en esencia, los mismos teoremas de una variable. ¿Cuáles son esos teoremas? El límite de una combinación lineal, es decir, el límite de la suma o el límite de una constante por una función, es, como en una variable, el límite de la suma o el límite de la constante por el límite de la función. A esa propiedad se le llama linearidad. La propiedad del producto, el límite del producto de dos funciones es el producto del límite, entendida de la forma como la entendíamos en una variable. ¿Cómo la entendíamos en una variable? Si el límite de f existe y el límite de g existe, entonces el límite del producto existe y es igual al producto de los dos límites. Es decir, uno necesita primero que los límites existan y estén bien definidos. Pero la interpretación del teorema es exactamente la misma que en una variable. También el teorema del cociente, que si el límite de una función existe y es distinto de 0, pues el límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el límite de la función del denominador sea distinto de 0. Composición de una función continua. Si uno tiene una función h, que es una función continua de una variable, y la compone con f, recuerden que f es una función escalar. Entonces, en principio, aunque la x tenga varias variables, el valor de f evaluado en x es un número real y por lo tanto se puede evaluar en una función h. Si evaluamos el límite de esa composición, el límite de esa composición
es sencillamente entrar el límite dentro de la función g, siempre y cuando la función g sea continua. Recuerden que como en una variable, esto solo es posible hacerlo si la función g es continua. Si la función g no es continua, esta propiedad de entrar el límite dentro de funciones no es una propiedad válida. Y por último, cuando no nos quedan herramientas para poder evaluar límites, lo único que nos queda es típicamente el teorema del emparedado, que como antes, como en una variable, solo adoptando los cambios notacionales apropiados, resulta ser que si yo tengo una función que está entre dos valores, dos funciones dadas, para todos los x lo suficientemente cerca de c, entonces si el límite de ambas funciones, de k1 y k2, es el mismo, el límite de la función intermedia es el mismo al límite de las funciones k1 y k2 en c. Entonces veamos un ejemplo de cómo utilizar esos teoremas de evaluación para evaluar límites. Por ejemplo, si nos piden evaluar la función xy, el límite cuando xy tiende a 2, 3 de xy al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Este límite se vuelve extremadamente sencillo de evaluar. ¿Por qué? Porque la función del denominador, cuando yo me acerco a 2, 3, el límite de esa función es distinto de 0. Por lo tanto, podemos utilizar la versión del límite del cociente de dos expresiones. Acá lo vemos y obtenemos que el límite del cociente es el cociente de los límites. Como cada una de las expresiones son polinomios, entonces lo único que tendríamos que hacer es evaluar el polinomio en el punto en donde estamos evaluando el límite, que en este caso es 2, 3. Si hacemos eso, reemplazamos, resulta extremadamente sencillo y nos da 18/13. Entonces, acá primero utilizamos que el límite del cociente era el cociente de los límites y en el segundo paso utilizamos el teorema de evaluación de polinomios para evaluar cada uno de los límites. Hagamos uno un poquito más complicado. Supongamos que ahora ya no queremos evaluar el límite que queríamos de ahora, sino este otro límite que tiene la dificultad adicional de que el límite del denominador es 0. Eso no quiere decir que el límite no exista. Quiere decir que no podemos utilizar el teorema del cociente para evaluar el límite. Entonces, ¿cómo evaluaríamos el límite de este cociente? Pues tendríamos que utilizar la única herramienta que nos queda de las que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es? Pues el teorema del emparedado. Entonces, para el teorema del emparedado, vamos a demostrar pues que este límite es 0. La idea es la siguiente. Obviamente, cada aplicación del teorema del emparedado es un caso particular, no hay una metodología y toca desarrollar o pensar o tratar de imaginarse algo que nos permita utilizar el teorema del emparedado si es posible hacerlo, otras veces no será posible. Entonces, lo primero que observamos es que y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado, este pedazo de acá, es un número que está siempre entre 0 y 1. ¿Por qué? Pues porque el número x cuadrado más y al cuadrado es mayor que y al cuadrado. Claro, ¿no? Esto pues obviamente solo es válido siempre y cuando el de abajo sea distinto de 0, si no, no tendría sentido hacer la división. Es decir, para cualquier vector que sea distinto de 0, 0, evaluar ese vector en y al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado tiene sentido y sería un número que está entre 0 y 1. ¿Por qué? Pues es obviamente mayor o igual que 0 porque ambas son cantidades no negativas, son cuadrados o sumas de cuadrados y además es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque el término de abajo es mayor o igual que el término de arriba, dado que el término de abajo es el de arriba más una cantidad no negativa que es x al cuadrado. Entonces, este número y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0 y por lo tanto, si yo multiplico a cualquier número x por un número que está entre 0 y 1, pues él siempre va a estar entre el valor absoluto del número y el negativo del valor absoluto.
Entonces ya logramos la primera parte del teorema del emparedado, que es lograr acotar la función entre dos funciones. Ahora vamos a ver si esas dos funciones tienen la propiedad de que su límite, cuando nos acercamos al punto 0, 0, es el mismo. Entonces observen que la función de la derecha, el valor absoluto, es el valor absoluto de un polinomio. Al ser el valor absoluto de un polinomio, pues entonces el límite del valor absoluto, ya sabemos que el valor absoluto es una función continua, entonces el límite del valor absoluto sería el valor absoluto del límite, por la propiedad que habíamos dicho que si uno tiene una función continua, uno puede entrar el límite dentro de la función continua. Cuando entramos el límite, entonces nos queda valor absoluto del límite cuando xy tiende a 0. Pero x solito, sin el valor absoluto, es un polinomio y por lo tanto el valor del límite es el valor del polinomio en el punto, es decir, en 0, 0. Por lo tanto sería 0 y por lo tanto el límite del valor absoluto sería 0. El mismo razonamiento aplica aquí con esta función. Acá miraríamos que la función que es continua es menos valor absoluto de x y igual que antes podemos entrar el límite del polinomio de nuevo es 0 y al evaluar a través de una función continua pues es sencillamente el valor en 0 y nos da 0. Entonces en conclusión, el límite de la función de la derecha y de la función de la izquierda o de las funciones que acotan a xy al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado resulta ser el mismo y ser 0. Por el teorema del emparedado, la conclusión sería que el límite de toda la función es 0. Entonces, igual que en una variable, el concepto de límite nos sirve para definir el concepto de continuidad. En varias variables es la misma cosa y definimos una función continua como que el límite de la función cuando nos acercamos a cada punto sea el valor de la función en el punto. Igual que en una variable, acá no hay ningún cambio. Sencillamente, si uno adopta la notación de que x es un vector, prácticamente no tendría ni que reescribir nada. Obsérvense que esta sería una definición que cubriría la del caso en una dimensión. Es decir, no tendría uno por qué hacer el estudio de estos conceptos en una sola variable aparte. Si la función es continua en todo punto, igual que antes, uno dice que sencillamente la función es continua en su dominio. Algunas observaciones sobre funciones continuas. Primero, un teorema que nos permite construir funciones continuas, que en esencia es utilizar el teorema de las propiedades de límites. Igual que en una variable, los teoremas aquí que son válidos son esencialmente los mismos. La linealidad, si tenemos dos funciones continuas, la suma de las funciones es continua, y si tenemos una constante y una función continua, la constante por la función sigue siendo una función continua. Eso usualmente se resume como que para cualquier constante lambda, la combinación f de x más lambda g de x es una función continua si f y g son funciones continuas. Igual que en una variable, el producto de funciones continuas es continua. Igual que en una variable, el cociente de funciones continuas es continua siempre y cuando la función sea distinta de 0. ¿Cómo cambia eso? Ya cuando ya estamos definiendo una función definida dentro de un dominio, sencillamente miramos el conjunto de puntos en donde la función es distinta de 0 y el cociente entonces se vuelve una función continua en su dominio. Ojo. Se vuelve una función continua en el dominio de la nueva función, no en el dominio original. Eso hace cambiar un poquitico la función. Es decir, la función en principio puede tener brincos, pero dentro del dominio no lo tiene. Es decir, a no ser, por ejemplo, si tenemos un intervalo y otro intervalo que son disyuntos, entonces la función es continua en cada intervalo. Como son disyuntos, entonces podemos hablar de continuidad en este intervalo y continuidad en este y en general de continuidad de la función. Si la función está definida en un solo intervalo, entonces necesariamente la continuidad tiene que ser a lo largo de todo el intervalo. Igual que antes, la composición de funciones continuas es continua
pero por supuesto con el cambio de que necesitamos que la composición pues esté definida, y para eso uno tiene que escoger el dominio apropiado que garantice que tenemos el dominio de la función compuesta. Pero por lo menos en todos los puntos en donde la compuesta esté definida, la función resultante siempre es continua. Por último, de los que vamos a hacer, todo polinomio en varias variables es una función continua. Con este conjunto de herramientas ya puede uno construir numerosas funciones continuas. Bueno, ahora continuamos con ejemplos de límites y de funciones continuas. El primer ejemplo que vamos a ver es el de la función f de xy igual a xy al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ese era el mismo ejemplo que habíamos discutido anteriormente, en donde habíamos visto el límite de esta expresión para vectores distintos del 0, 0, y habíamos visto el límite de esta expresión xy al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado en el vector 0, 0. Entonces, gráficamente, ¿qué se tiene? Pues en cualquier punto distinto de 0, 0, las trayectorias se van acercando al valor de la función en ese punto. En cualquier punto distinto de 0, 0, las trayectorias, entonces el valor de la función a lo largo de las trayectorias se van acercando al valor de la función. Pero lo mismo pasa en 0. Miren que el valor de la función, si definimos la función en 0 y los límites de las trayectorias resultan ser 0, entonces la función resultante va a ser continua. Aquí hay continuidad en todos los puntos y por lo tanto la función que obtenemos es una función continua, y además pues el límite en cualquier punto distinto de 0, 0 es el valor de la función en el punto, y en 0, 0 el valor del límite de la función es 0, 0 como ya lo habíamos visto. Ahora vámonos a GeoGebra y veamos un poco, entendamos un poquitico este ejemplo con un script de GeoGebra. Aquí vamos a ver en un script de GeoGebra el ejemplo de la función que habíamos comentado. La función es f de xy igual a xy al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado para todos los vectores distintos de 0, y se define como 0 en el punto 0, 0. Como podemos ver con la gráfica de la función, y no importa cuál sea la trayectoria a la que nos vamos acercando a un punto, el valor de la función se va acercando al valor de la función en el punto. Es decir, la función es continua en todos los puntos distintos de 0, 0. Inclusive también en 0, 0. La gráfica, acá la pueden ver cuando la función se va acercando a 0, 0. Cuando el punto se va acercando a 0, 0, el valor de la función se va acercando también a 0, que es como hemos definido la función aquí. Entonces este es un ejemplo de una función continua en todo R2, aunque la fórmula no define la función en R2, porque hay que definirla por casos. En 0 no estaba definida, pero se puede definir la función en 0, 0 de forma que la función resultante sea continua. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de límites y de funciones en donde el límite no existe, una forma de ver cómo el límite puede no existir, y un ejemplo también de una función que es imposible definirla de forma que se vuelva continua en todo R2. La función es la función f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y al cuadrado. Y vemos la función definida en cualquier punto distinta de 0, 0. En 0, 0, por supuesto, la función no está definida, pues porque el denominador allí vale 0. Entonces, observamos que en cualquier punto, por ejemplo, de esta gráfica, cuando uno se va acercando hacia el punto que miramos, los valores de la función se acercan al valor de la función en el punto. La función es continua en todos los puntos, con excepción de 0, 0. En 0, 0, sin embargo, el problema es más delicado. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al punto 0, 0, por ejemplo, a lo largo del eje X, el eje X, ustedes saben, es cuando Y es igual a 0.
Cuando y es igual a 0, el valor de la función es igual a x por 0, que es 0, sobre x más y al cuadrado, que se volvería, pues, estamos sobre el eje x, es decir, cuando y es igual a 0, entonces sobre x al cuadrado, que de todas maneras sería 0, 0 sobre x al cuadrado. 0 sobre x al cuadrado es 0, y a lo largo de todo el eje x, el valor de la función es 0. Lo mismo pasa, el mismo análisis se puede hacer a lo largo del eje y. Entonces, en ambos casos, la función a lo largo de ambos ejes vale 0. Por lo tanto, el límite, por ejemplo, cuando me voy acercando al origen a lo largo del eje x, pues va a ser el límite de 0, que sería 0, y el límite de la función a lo largo del eje y es 0, porque pues a lo largo de ese eje la función vale 0, y por lo tanto el límite a lo largo de ambos ejes es 0. Sin embargo, cuando miramos a lo largo de la recta y igual a x, el límite ya no resulta ser 0. Por ejemplo, cuando y es igual a x, es decir, cuando la curva que vamos a mirar, digamos, a través del origen es la curva t, es decir, x igual a t, y igual a t, esa sería la parametrización de la curva. El valor de la función en ese t sería t en x, t en y sería t al cuadrado, y acá abajo sería t al cuadrado más t al cuadrado. Entonces sería t al cuadrado sobre 2t al cuadrado, sería 1 medio. A lo largo de esta curva, de la curva y igual a x, el valor de la función vale 1 medio. Por lo tanto, el límite de la función cuando me voy acercando al origen sigue siendo 1 medio. Entonces observamos que a lo largo de esta curva el límite de la función es 0, y a lo largo de los ejes x y y el valor del límite es igual a 0. Entonces 0 por el eje x y por el eje y igual a x igual a 1 medio son valores de límites distintos. La definición del límite nos decía, mire, para que el límite exista, la definición es a lo largo de toda trayectoria a la que me voy acercando al punto que estamos evaluando el límite, que en este caso es 0, el límite de los valores de la función debe ser el mismo, pero acá, por trayectorias distintas, el límite es distinto. Por lo tanto, el límite no existe. Eso también implica, entre otras cosas, entonces, que la función es imposible definirla de forma continua en 0, 0. ¿Por qué? Porque independiente de cuál sea la trayectoria, el límite es distinto, entonces el límite ya no va a existir. Para que haya continuidad en todos los puntos el límite debe existir, y acá el límite no existiría. Independiente de cómo evalúa uno la función en 0, cómo la hace valer en 0. Es imposible definir esta función de forma continua. Bueno, entonces ahora nos vamos a un script de GeoGebra para entender un poquitico mejor qué es lo que está pasando con la gráfica de esta función. Bueno, acá vemos con un script de GeoGebra lo que ocurre en la situación del límite de la función cuando la función está evaluada como, o está definida como f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y al cuadrado. Como habíamos visto, cuando nos acercamos a 0, 0, a lo largo del eje x, el valor de la función, que está dibujado acá con estas líneas negras, se va acercando a 0. Sin embargo, cuando nos acercamos a lo largo de la recta y igual a x, el valor de la función se mantiene en 1 medio siempre, y por lo tanto el límite de la función es 1 medio. Es decir, por unas trayectorias, que son las que van a lo largo de ambos ejes, el valor del límite de la función es 0, pero por otras trayectorias, el valor del límite de la función es 1 medio. Es decir, el límite de esta función en 0, 0 no existe, y no habría forma de definir la función de forma que sea continua en todo R2. Valga la pena la observación de que esta fórmula define una función que es continua en todos los puntos distintos de 0, 0. Y eso se puede ver pues en la gráfica. Cuando se va acercando uno a cualquier punto distinto del 0, 0, no ocurre el problema que ocurría acá, sino que por cualquier trayectoria a la que nos vamos acercando, el valor de la función se va acercando
al valor de la función en el punto. Entonces el único problema de nuevo es el punto 0, 0, que tiene el inconveniente de que por trayectorias distintas el valor del límite de la función resulta distinto. Ahora vamos a ver el último ejemplo de límites y funciones continuas. En particular vamos a ver otro ejemplo en donde el límite no existe, pero de forma mucho más patológica que en el ejemplo anterior. En este ejemplo vamos a mirar la función xy al cuadrado sobre x cuadrado sobre y a la 4. Igual que antes, la función para cualquier punto que no sea 0, 0 está bien definida, es continua en todos los puntos. El problema o la patología se presenta en el punto 0, 0. ¿Qué está pasando en el punto 0, 0? Vamos a mirar el límite de esta función cuando el punto xy se acerca a 0, 0. Si miramos, uno podría pensar, a raíz del ejemplo anterior, que bastaría con mirar el límite de la función a lo largo de todas las rectas que pasan por el origen. Pero resulta que en este ejemplo, esa idea no funciona. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, cuando cogemos rectas que pasan por el origen, por ejemplo, cuando cogemos la recta y igual a mk y la evaluamos a lo largo del plano, este límite resulta ser igual a 0. En el dibujo se ve claro cómo cambia la trayectoria y el límite cuando nos vamos acercando al origen da 0. No es difícil evaluar ese límite, pues eso nos daría la parametrización de la recta x igual a t, y igual a mt, y uno reemplaza el t y el mt acá, evalúa esta expresión, evalúa el límite cuando t va a 0 y el límite va a dar 0. Entonces acá a lo largo de cualquier recta, ustedes ven un ejemplo de una recta típica, la gráfica de la función sigue siendo una gráfica continua y el límite cuando nos vamos acercando a 0 es 0. El problema se vuelve mucho más grave es cuando la trayectoria ya no es a lo largo de una recta que pasa por el origen, sino a lo largo de esta parábola que tenemos acá. Esta parábola es la parábola x igual a y al cuadrado. Entonces, cuando nos vamos a lo largo de la recta x igual a y al cuadrado, entonces la parametrización sería x igual a t x igual a t al cuadrado y y igual a t. Si reemplazamos eso, nos quedaría t al cuadrado y acá y que sería igual a t sería t a la 4 y acá sería sobre 2t a la 4, sería t a la 4 sobre 2t a la 4, nos vuelve a dar un medio. En conclusión, cuando nos vamos acercando a lo largo de esta trayectoria, el valor de la función se va acercando, de hecho, no se acerca, es igual siempre a un medio. Entonces, el límite de la función evaluada a lo largo de la trayectoria, cuando me voy acercando a 0, 0, es un medio, cuando me voy por esta trayectoria. Sin embargo, a lo largo de todas las rectas que pasan por el origen, el valor del límite es exactamente el mismo que es 0. Entonces, esto nos está dando un ejemplo un poquito más patológico de que no es suficiente con evaluar el valor del límite de la función a lo largo de trayectorias que pasan por el origen. Necesita, y la definición es muy importante, y la definición en esa sí necesita hacerse de esa forma, tiene que hacerse la evaluación de la función a lo largo de cualquier posible trayectoria. Entonces, a veces encontrar la trayectoria por donde no se satisface la propiedad es difícil, pero digamos, este ejemplo ilustra este caso patológico. Ahora vamos a ver en un script de GeoGebra cómo podemos entender un poquitico mejor lo que está pasando en este ejemplo y entender por qué el límite en 0 de esta función no existe. Obviamente, igual que antes, es imposible definir
la función en todo el plano en R2 de forma que la función se vuelva continua. Porque el problema es en 0, 0. El límite de la función en 0, 0 no existe. Entonces no hay forma de que el límite sea igual a un número porque el límite ya no existe y por lo tanto la función no podría definirse de forma continua. Ahora entonces nos vamos al script de GeoGebra y estudiamos un poquitico mejor este caso patológico de no existencia de límite y de falta de continuidad en un punto. Ahora vamos a ver con un script de GeoGebra lo que ocurre cuando la función está dada por f de xy igual a xy al cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4. Como habíamos visto, cuando nos acercamos a lo largo de cualquier curva, que pase por el origen, como en esta, el valor de la función se va acercando a 0, 0. Acá lo pueden ver. No importa cuál sea la curva, el valor de la función a lo largo de la curva se va acercando a 0, 0. Sin embargo, el problema aquí, como habíamos comentado, es mucho más patológico, porque cuando nos acercamos a 0, 0, a lo largo de esta curva que define la parábola x igual a y al cuadrado, es decir, la parametrización sería, a lo largo del plano, sería x igual a t al cuadrado, y igual a t, y evaluaríamos el límite cuando t tiende a 0. A lo largo de toda esa curva, el valor de la función vale 1/2, y por lo tanto el valor del límite es 1/2. Cuando nos acercamos a lo largo de esta curva, entonces, el valor del límite de la función es 1/2, mientras que cuando nos acercamos a lo largo de estas rectas que pasan por el origen, el valor de la función se va acercando a 0. Es decir, este es un caso mucho más patológico de la no existencia del límite de la función en 0, porque a pesar de que a través de cualquier recta que pase por el origen, el límite de la función vale 0, a lo largo de la parábola x igual a y al cuadrado, cuando nos acercamos al origen, el límite de la función es 1/2 y por lo tanto no es posible que a lo largo de cualquier trayectoria que pase por el origen el límite sea igual y por ende el límite no existe. Eso hace imposible definir o extender esta función de forma que sea continua en todo punto, inclusive en el punto 0, 0. Sería imposible porque el límite en 0, 0 de dicha función no existe. Hoy vimos los conceptos de límites y continuidad y vimos que esos conceptos con la notación y las definiciones correctas eran idénticos a los conceptos de una variable. Vimos algunos ejemplos de casos de existencias de límites y vimos algunos otros ejemplos de casos en donde el límite no existía y cómo podía fallar su existencia. Y por supuesto vimos ejemplos de funciones continuas. Por último, les recuerdo que estudien el material que la universidad ha preparado para ustedes y que desarrollen los ejercicios propuestos. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.